En esta tarde vamos a compartir un tema siguiendo nuestra serie de relaciones tóxicas insaludables. Hoy quiero compartir acerca del fluir de Dios y sus conexiones. El fluir, el divino fluir y sus conexiones. Quiero, por favor, que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Primera de Corintios, el capítulo 12. Amén. El divino fluir y sus conexiones. A los que tenemos el gusto de poder, de alguna manera, mantener una comunicación a través de la red social de Facebook, pueden haber leído el comentario que puse, creo fue ayer o anteayer. Amén. Y este mensaje obedece a una certeza que estoy teniendo en mi espíritu. Escuche, estoy teniendo creo yo que estamos entrando a un momento que no hemos visto antes en la iglesia. Preparémonos porque vamos a tener un fluir de Dios, una manifestación de su gracia, de su amor. Vamos a estar viendo cosas de parte del Señor ocurriendo en cuanto a puertas que se abren, en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a sanidades, milagros, en cuanto a imparticiones del Espíritu Santo. Vamos a ver una multiplicación como no hemos visto. Amén. Y eso es algo que Dios ya dispuso a hacer. Ahora, no es algo que yo estoy creyendo para que ocurra, sino que como va a ocurrir estoy creyendo que para recibir. La fe no es un invento, la fe no inventa cosas. La fe responde a un deseo de Dios, la fe responde a una realidad ya que Dios estableció. Así funciona la fe. La gente tiene ideas cerradas acerca de la fe, como que tú tienes que, con tu fe, estás inventando algo. Pero la fe simple y llanamente responde a el deseo de Dios, a lo que Dios estableció. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe viene por oír la palabra de Dios. Dios ya hace cosas y a veces es advertencia. A veces de lo que viene Dios nos advierte, no es tan grato y hay que estar apercibido, preparado, ¿me entiende? Y hay que estar alerta, ¿sí? Pero igual Dios también te avisa de algo que está por venir, que algo que está sucediendo en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que no vemos y sentimos que es tan real o más real que el mundo físico. Amén. Y Jesús caminaba conectado con ese mundo espiritual. Él decía esto: todo lo que veo hacer al Padre, eso hago; todo lo que oigo al Padre, eso hago. Una de las cosas que es sorprendente muchas veces es nos hallamos predicando algo de parte de Dios y hay un fluir del Espíritu Santo manifestando su presencia y sus dones, y de repente uno se informa por ministerios en otras partes del mundo, y es fantástico ver que lo mismo que Dios nos estuvo hablando es lo que Dios está hablándoles a ellos. Amén. ¿Cómo puede ser posible? Hay gente con las cuales no tenemos conversación alguna, pero ocurren esas cosas. La Biblia nos dice en el libro de Hechos del capítulo 10 que Dios había decidido visitar a los no judíos, o sea, a los llamados gentiles. Entonces, un día Pedro va a la azotea de una casa para orar mientras tenía mucha hambre, y ahí tuvo una visión acerca de unos animales 3 veces. Y la voz que decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: Señor, pero yo no puedo comer cosa inmunda. Y el Señor le dice: tú no puedes llamar inmundo a lo que yo he limpiado. Y la visión era la preparación de lo que Dios iba a hacer con los gentiles. Es decir, los judíos tenían a los gentiles como inmundos por su vida pecaminosa, ¿sí? Entonces lo que ocurría es que Dios estaba preparando a Pedro para su designio de visitar a los gentiles. Pedro mata y come. Amén. Pedro entonces luego fue avisado por un ángel que vaya a la casa de un hombre llamado Cornelio. Pedro fue a la casa de Cornelio y ya pero antes fueron enviados unos emisarios de parte de Cornelio para llevarlo a la casa de él. Mientras Pedro estaba recibiendo el mensaje de Dios,
ya los emisarios habían venido también. Es decir, Dios también habló a Cornelio diciendo, mira, envía a casa de un hombre llamado Pedro, hazle saber esto, diles que venga a predicar la palabra de Dios. Y Dios estaba moviéndose a la vez con Cornelio por un lado y con Pedro por otro lado, indistintamente, en lugares geográficamente distantes, gente que ni se conocía. Luego Pedro va, predica la palabra de Dios, y mientras está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo cae sobre los oyentes. Y dice la Biblia que ni siquiera él terminó de predicar y la gloria de Dios y la presencia inundó ese lugar. ¿Qué es esto? ¿Cómo ocurren estas cosas? Se llama, amén, yo le llamo, como muchos, un fluir de Dios, un divino fluir. Amén. Es algo que Dios hace desde los cielos. En 1 Corintios capítulo 12 dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 Corintios capítulo 12 dice la palabra de Dios lo siguiente. Aleluya. Ciertamente, dice Pablo, 1 Corintios 12. Ahora sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Dones, ministerios, operaciones. Diga conmigo, dones, ministerios y operaciones. El Espíritu Santo imparte dones. Dones de misericordia, dones de palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? La habilidad de saber qué está sucediendo en la vida de alguien, está sucediendo en otra parte del mundo. Uno simplemente sabe. Palabra de sabiduría es saber lo que viene en el acontecimiento futuro. Puede haber dones de milagros o sanidades, diversos repartimientos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de impartir los diferentes dones, sueños, visiones. Amén. Él va operando de esa manera. Pero quien se encarga de levantar ministerios, es decir, gente que va a ocupar diferentes ministerios en el cuerpo de Cristo, es el Señor Jesús. Él es el que ordena los ministerios. Pero quien ordena los ministerios y los conjuga con los dones es Dios. Él es el que opera detrás de la cortina. Entonces tenemos un Dios que es un arquitecto divino, amén, sobre los cielos, moviendo sus hilos poderosos, amén, como un gran arquitecto, repito, para hacer sus designios, para desatar su poder, amén, para manifestar su gloria. Ahora, ese poder, esa gloria que viene de Dios, amén, va a ser desatada no sobre todo el mundo. Es desatada a través de canales, de conexiones. Dios lo que buscará es para que ese divino fluir, amén, caiga sobre nosotros. Él va a necesitar canales. Dios siempre usó medios. Dios siempre usó canales. Dios siempre usó gente. Dios siempre usó hombres y mujeres que se rindieran al Señor. Amén. Entonces estamos por ver esto. La palabra de Dios ya lo dice, ¿sí? Dones impartiéndose, incremento, milagros, sanidades, cosas portentosas que Dios ha hecho vendrán. Ahora, no es que tú tienes que estar ahí esforzándote por creer, voy a creer. No estoy hablando simplemente de una experiencia mística. No, es simplemente cosas que comienzan a operar. Todo un mover extraordinario que Dios hace, ¿sí? Sin límites, cosas que solamente Dios entiende y puede hacer. Vamos más adelante, dice la palabra.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 4. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesús y tenemos al Padre. Por eso nosotros los creyentes creemos en la obra de como se ha venido a llamar, la Trinidad. No existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí existe su operación. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, moviéndose como un divino fluir, operando armoniosamente. Es decir, el Espíritu Santo no cruza las funciones del Padre. El Padre no cruza las funciones del Hijo. El Hijo sabe su función, el Espíritu Santo sabe su función y Dios Padre sabe su función. Y ellos, actuando armoniosamente, aleluya, bendicen todo lo que esté a su alcance bendecir. De esa forma, como Dios opera como un solo Dios, aquí el Señor también nos indica que como cuerpo de Cristo, amén, nosotros tenemos que saber que Él quiere manifestarse. Fíjese, dice más adelante, porque a este daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones y sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque si por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos debe beber de un mismo Espíritu. Fíjese este versículo. Quiero repetir, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Voy a detenerme un momento aquí. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús ha resucitado? ¿Para usted es una realidad que Jesús resucitó? ¿Es una realidad que usted es salvo? ¿Es una realidad que usted puede orar a Dios y Dios le escucha? Y cuando usted conoce gente que le conoce al Señor, amén, pueden tener conexión, comunicación, y es fantástico. Gloria a Dios, esto es una realidad a la cual usted ha despertado. Sus ojos fueron abiertos. ¿Quién ocasionó que todo esto ocurriera? El Señor. Dios nos abrió los ojos. Fueron sus operaciones. Y dice la Biblia que Dios ha impartido sus dones como Él quiere. Amén. Dice, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será el cuerpo. No. Dios, verso 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿No? Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La palabra de Dios nos dice, amén, que todos los miembros del cuerpo, ¿sí?, reciben su crecimiento por servirse, por estar conectados. Y aquí quiero entrar y leo un versículo más para ir más adelante. Dice la palabra de Dios aquí, verso 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué somos? Miembros del cuerpo de Cristo, miembros de cada uno en particular. Es decir, no solamente somos parte del cuerpo de Cristo, sino además nos pertenecemos y nos necesitamos unos a otros. Cuando hablamos de el divino fluir, nos referimos al hecho de que cuando usted nació de nuevo, usted fue insertado en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo se instaló dentro de usted.
El Espíritu Santo de Dios le da a usted la habilidad de decir, oh papi. Cuando dice, oh papi, te alabo. Amén. Su espíritu testifica de que Dios es su Padre. Y usted puede llamar a su hermano, hermana. Y tiene esa relación. Y es como si siempre se hubieran conocido. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede haber esa conexión? ¿Cómo puede haber esa relación tan especial? ¿Cómo puede ocurrir esto? Ocurre porque tenemos una conexión espiritual. Amén. No importa que yo me pueda conocer o tú te puedas conocer con alguien que viene de Asia. Anoche, una hermana que conocemos mucho, la profeta Shirley Hampton, colgó un video de una alabanza. Habían como 3,000 personas alabando a Dios. Pero lo más tremendo es que, bueno, hay muchos videos de gente alabando a Dios, pero eran árabes alabando a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Es delicioso, era maravilloso ver a estos árabes, ¿sí? Porque la mayoría de los árabes son musulmanes, pero no todos los árabes son musulmanes. Eran árabes nacidos de nuevo. Y vea la sonrisa, y vea la alegría, y vea el gozo inundando en sus corazones. Gloria a Dios. ¿Quieren verlo? Visiten mi página, Facebook, Harold Jiménez. ¿Sí? Ya lo colgamos. Están alabando en árabe y tú puedes decir, wow, mi hermana, ¿te imaginas tú? Sí, nosotros escuchamos las noticias de ISIS y todas las masacres que hay y uno ya tiene una animadversión, pero cuando uno nace de nuevo, amén, no importa cuál haya sido su vida, se constituye en tu hermano. Ahora hay un divino fluir. Wow. Amén. Bien, es el Señor obrando a través de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que ese fluir de impartición, de sabiduría, de favor, de gozo, de fortaleza, de palabra, de ciencia, de profecía, cómo podemos hacer para que ese fluir sea más espléndido en la casa de Dios, más notable, más fluido? ¿Cómo podemos hacer? Porque a veces, ¿cuántos han tenido alguna vez un miembro agarrotado, como que tu pierna no te funciona igual, se te adormece, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Entonces, estamos interconectados. Y cuando una parte de tu cuerpo no recibe la sangre como debiera, se te adormece. ¿Sabes qué pasaría si una parte de tu cuerpo, mi esposa, por ejemplo, cuando ella y yo nos casamos, nosotros éramos bien delgados, ¿no? Y ella también. Bueno, y los anillos de bodas que compramos era pues de acuerdo a... Pero ya pasaron los años y el anillo de bodas de mi esposa ya no le entraba. Sí, y sus dedos estaban cambiando de color. Sí, ya se le adormecía. Y era que la sangre no estaba pasando igual. Ha tenido que sacarse su aro. Así que si ven a mi esposa sin aro, es simple y llanamente que su mano ya, ¿no? Ya, el aro le está apretando, diciendo, el dedo está diciendo, quiero otro aro, quiero otro aro, quiero otro aro. Tretas de las mujeres. Bueno, no es eso, sino que ya la sangre no circulaba igual. Pero, y ya cuando se sacó el aro, ya su mano volvió a la normalidad. Fíjese, es igual. Hay hermanos que están a veces hay gente que impide el fluir de Dios. Impide por incredulidad. Impiden por falta de confianza, impiden por falta de honra, impiden porque no saben someterse, impiden porque no respetan, impiden porque no confían, porque no obedecen, impiden el fluir divino, ¿me entiendes? Porque no se conectan. Para que Dios pueda manifestar más su gloria en su casa, es importante la unidad. Cuando hay unidad, Dios puede fluir. Amén. Igual que la sangre puede fluir en el cuerpo, los dones, el poder del Espíritu Santo puede fluir con más nitidez, con más potencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo les garantizo que mientras más y mejor unidos estemos, mientras mejor conectados estemos, más fluir de Dios podrá operar sobre nosotros. ¿Cuántos me entienden ahora? ¿Cuántos creen que sí será? ¿Sí? Pero imagínate que tú sueltas un fluido, sueltas aceite y de repente
¿entiendes? Tiene que soltar aceite y tiene que fluir por todo el motor. Pero una de las partes está obstaculizada. Entonces puedes tener más aceite para echar, pero el hecho que uno de los canales esté obstruido impedirá que ese aceite fluya. Entonces, por más, si tú siguieras echando aceite, ¿qué va a ocurrir? Se va a echar a perder, se va a desperdiciar. Dios quiere traer más gloria, quiere traer más manifestaciones, quiere traer más de su unción, de su presencia. Amén. Pero si hay arterias, si hay conductos que no están sanos, entonces ese fluir es obstruido por su poder. Por eso es muy importante que nosotros podamos, amén, conectarnos, estar conectados. Estamos hablando del divino fluir de Dios, el fluir de Dios y sus conexiones. Vamos a algunos textos. Fíjese en Romanos capítulo 8, Romanos 1, verso 8. Romanos 1, verso 8. Dice la palabra. Miren, el apóstol Pablo quería ir a Roma y este es el sentir de Pablo. Romanos 1, 8. Primeramente, decía él, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primero, los felicito. Todo el mundo sabe ahora que Roma está recibiendo la palabra de Dios. Roma era el imperio más poderoso en ese tiempo. Era el imperio. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero deseo veros, fíjese el verso 11, pero deseo veros con el propósito de comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, Pablo quería ir muchas veces a Roma, pero las puertas se cerraban. Hay gente que equivocamente espera que las puertas se abran. No, tú tienes que orar para que las puertas se abran cuando Dios te dirige. Tú no eres dirigido por puertas abiertas y puertas cerradas. Eres dirigido por el Espíritu Santo y deseos que Dios pone. Oras para que las puertas se abran. Y Pablo deseaba ir, amén, para, dice, comunicar algún don espiritual. Ahora, los dones espirituales no se comunican. Sí, realmente en el texto original lo que quiere decir es transferir algún don espiritual, impartir algún don espiritual. Necesito estar con ustedes, ¿sí?, para que yo pueda transferir a ustedes los dones que Dios quiere de ese divino fluir, porque Dios opera a través de hombres. Pablo, como un apóstol, estaba muy equipado. Los apóstoles, como ministros generales en el cuerpo de Cristo, tienen una impartición, una dotación muy especial para los designios de Dios. Amén. Como apóstol él estaba para dar fundamento a las iglesias, sí, y presidir a nivel general, ¿no?, el fluir de Dios en estas iglesias como apóstol. No es que él se adueñaba de las iglesias, ojo, sino que las servía en amor, ¿sí? Pero él estaba equipado. Entonces decía, yo quisiera estar con ustedes para comunicar, para transferir. Es decir, cuando tú estás conectado con Dios en la casa, con sus ministros, Dios puede transferir a tu vida, amén, manifestaciones y dones e imparticiones del Espíritu. ¿Me está siguiendo? Pablo dijo a Timoteo, hijo mío, ¿no?, aviva el fuego del don que está en ti, que te fue dado por imposición de las manos del presbiterio. Es decir, cuando se impone manos sobre tu vida, cuando la unción de Dios está ministrada y tú estás en conexión de sumisión, cuando tú estás conectado en ese divino fluir, en sumisión, respeto, obediencia y honra, los dones de Dios fluyen a tu vida, las imparticiones de Dios fluyen a tu vida, las manifestaciones de Dios fluyen en tu vida. Amén. Las puertas se abren, hay un obrar divino hacia tu vida por estar conectado.
No sucede así cuando no estás conectado. Ejemplo, Judas estuvo con Jesús. Fue uno de los 12. Comió con Jesús, bebió con Jesús, caminó con Jesús. Pero Judas no estaba conectado con el corazón de Jesús. Judas quería la relación con Jesús, pero para su propio provecho. Judas tenía su propia agenda. Cuando Jesús manifestó que su reino no era de este mundo, y Judas lo que quería era que a Jesús estableciera el gobierno de Israel sobre el mundo. Cuando Judas se enteró que no era un gobierno natural, sino espiritual, entonces su agenda no funcionó. Él se alucinaba por de repente primer ministro o algo así. ¿Me dejo entender? Entonces, él tenía su propia agenda. Lo que Judas quería hacer era usar a Jesús como trampolín para su propio ministerio. Cuando uno, busca conectarse, pero por un interés personal, su corazón no es transparente, entonces no hay una verdadera conexión. Cuando esto ocurrió, entonces Judas traicionó a Jesús. Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿estás conectado con el divino fluir? Amén. Vamos a Juan capítulo 15. Juan 15. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este gran calor? Gloria a Dios. Juan 15 dice la palabra, divino fluir. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Recuerda, Jesús siempre hablaba del Padre, pero no solamente hablaba del Padre, hablaba de la conexión que tenía con el Padre. Amén. Él siempre manifestaba, yo y el Padre uno somos. Yo he venido a que conozcan al Padre, he venido a glorificar al Padre. ¿Sí? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el pámpano aquí en la Biblia? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Yo soy un pámpano. Se refiere a nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Mi pregunta es esta: ¿cuántas personas has traído a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas tú has traído a los pies de Cristo? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuántas familias han sido afectadas, bendecidas por tu vida? ¿Cuánta gente ha sido restaurada? ¿Cuánta gente ha sido encaminada? ¿Cuánta gente ha sido sanada? ¿Cuánta gente ha experimentado el divino fluir por tu vida? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿De qué está hablando? Conexión. Digan conmigo, divina conexión. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, ¿por qué dice permanecer en mí? Porque puede que una persona haya estado en comunión un tiempo, pero en un momento puede pasar algo, suceder una eventualidad en su vida y el tal se enoja, se molesta, se resiente y se desconecta. Por eso Jesús dice, permanezcan en mí. No dejes que nada te saque de tu comunión y tu conexión con el cuerpo de Cristo. El diablo estará vigilando continuamente para sacarte de la comunión del cuerpo de Cristo. A veces, ingenuamente pensamos que vamos a castigar a nuestros hermanos apartándonos de la comunión del cuerpo. Es como que uno dice, pues los voy a castigar, así que me mato. No, el apartarse de comunión es como un suicidio espiritual. Leímos hace un rato,
O sea, a veces uno piensa, ay, es que yo no tuve ese don, yo debería haber tenido ese don, a este hermano tiene el don, yo debería. Ay, como no soy del cuerpo, como no soy oído, como no soy ojo, entonces no soy del cuerpo. No es como quieres tú, es como Dios lo designó. Dice la palabra. Vamos terminando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué tiene que hacer una persona para llevar mucho fruto? Nada. Nada. ¿Qué tiene que hacer un pámpano para llevar fruto? Una rama. ¿Alguna vez has visto una rama? ¿Qué estás haciendo? Estoy conectado. No. Simplemente tiene que estar conectado. Por el hecho de estar conectado, el fluir de la savia trae vida a este pámpano. Solamente por ello. Solamente por estar conectado. No es por obras, es el fluir de Dios. No es por méritos, es el fluir. ¿Cuánta gente está queriendo hacer cosas para impresionar? Tú no tienes que impresionar a Dios, tú solo tienes que aprender a estar conectado. Solamente conéctate. Solamente sometámonos, conectémonos y aprenderemos. Cuánta gente dice, todo lo que estoy haciendo, todo lo que he invertido, ay, qué difícil. ¿Cómo estás, hermano? Ay, sufriendo por la causa de Cristo, hermano. Qué pena. Porque Jesús dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, porque yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si tú estás cargado, entonces estás desconectado. Si tú estás desconectado, lo harás en tus fuerzas. Pero cuando lo haces por el fluir, disfrutas. Porque son los dones, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, amén. Separados de mí, dice en el verso siguiente, ¿no? Verso 9. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar conectado. En esta casa nadie debe estar solo. Nadie, ni en ninguna casa. Si tú quieres que el fluir de Dios circule por tu vida y tú puedas florecer, tú necesitas estar conectado. Ya lo dije, significa sumisión, significa obediencia, significa respeto, significa expectativa. Si tú estás conectado, estás relacionado, la gloria de Dios fluirá a través de tu vida. Simple y llanamente. Amén. Ahora, hay 3 tipos de relaciones que debes de tener. Todos nosotros tenemos de rodearnos con 3 tipos de relaciones si queremos que ese fluir crezca y se incremente en tu vida. Porque yo escucho testimonios de hermanos, wow, pastor, mire, me ocurrió esto en el trabajo, mira, esto sucedió, el hermano está conectado, puedo verlo. Me pasó esto, dimos nuestros diezmos al Señor y ya no nos quedaba más que, la figura estaba vacía, no más teníamos para el pasaje y acabamos de venir a la luna de miel. Pero ¿sabe qué? Nos visitó nuestra suegra y nos llenó la refrigeradora. Después por la tarde me llamó una jefa diciendo, qué bueno, te casaste, quiero regalarte algo, pasa por la oficina. Y bueno, el tema de no tener nada, tenían una cuenta de $3,000 ahora. Amén, gente agradecida, gente honrosa, gente conectada. Pero ¿cuál es el problema de mucha gente? Que es muy independiente, que es rebelde, que les cuesta conectarse. Amén, que les cuesta estar sujeta.
Amén. 3 tipos de relaciones que debes de tener. Número 1, necesitas un mentor. Alguien a quien dar cuenta. No hay nadie que no necesite un mentor. El gran apóstol Pablo fue mentoreado por un hombre llamado Bernabé. Bernabé fue el mentor de Pablo. Todos nosotros necesitamos un mentor, a alguien a quien admirar, a alguien de quien recibir, a alguien a quien dar cuenta. Cuando una persona comienza a aislarse, amén, no es saludable, hay algo que no anda bien. A veces es simplemente que no quieren dar cuenta a nadie. No estamos hablando de controlar gente, estamos hablando del divino fluir. El divino fluir, a diferencia de la manipulación y el control, es benéfico para nuestra vida. Porque se trata de la gracia de Dios, del obrar divino. Es algo que no entendemos, es divino, es fluir de Dios. Necesitas un mentor, necesitas alguien con quien compartir en compañerismo las buenas cosas que Dios te da. La vida cristiana es para disfrutarla. Necesitas alguien con quien compartir, alguien ¿no? con quien hacer feedback. Sí, dar y recibir, recibir y dar, dar y recibir. ¿Quiénes son tus personas, tus amigos más cercanos? Tienen que ser amistades con propósito, ¿verdad? Amén. Y necesitas a alguien a quien transferir lo que estás aprendiendo. Creces más cuando asumes la responsabilidad de atender a otra vida. Creces y maduras cuando sales de ti misma, de ti mismo, para atender a un hermano nuevo. Por eso estamos en la casa agrupándonos en torno a mentores, a entrenadores y conectores evangelistas. Queremos que todos puedan participar, y si no, por tu trabajo no puedes servir en un ministerio, sí, pero todos, nadie debe estar como llanero solitario, porque aún el llanero solitario tenía al indio toro y a su caballo plátano. Amén. ¿A quién estás dando cuenta, hermano? ¿A quién estás abriendo tu corazón? No puedes estar solo. Una de las cosas que en mi vida he practicado por todos estos años, cuando encuentro hombres de Dios para honrar, los sigo y los honro. Y yo separo tiempo para estar con ellos. Honro ese tiempo porque sé que necesito a alguien a quien dar cuenta. Y hay un divino fluir ahí. Igual es importante tener compañeros con quien compartir y gente a quien dejar un legado. Si tú estás rodeado de un mentor y compañeros y gente a quien dar un legado, consolidar, discipular, vas a experimentar el divino fluir como no te imaginabas. Vas a estar rodeado de bendición. Pero cuando cortas esto, estás obstaculizando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Os he puesto para que lleven fruto, y fruto en abundancia. Es tiempo de llevar fruto, amén. Está el Dios listo para desatar un fluir inusitado en esta casa. Preparémonos. Posiciónese para la bendición de Dios. Sea humilde, sométase. Amén. No es natural, no nos gusta, pero es la manera en que Dios ha elegido que haya una transferencia y un fluir milagroso en su vida. Amén. Impartición tras impartición. Nadie tiene todos los dones, todos nosotros necesitamos unos de otros. Sí, nos sometemos unos a otros y de esa manera crecemos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús, por la salud divina. Te damos gracias por nuestros intercesores, Señor. Te damos gracias por gente que clama, ora, intercede, Señor. Te damos gracias por nuestros servidores leales, Señor. Nuestra gente, Padre, que está ahora aquí, aún nosotros, Señor, bajo este calor. Hay gente allá afuera, bajo el sol, Señor, cuidando carros ajenos. Quizás algunos de ellos ni auto tienen. Gracias por aquellos que estuvieron temprano aquí, trapeando, encerando, limpiando, Señor. Gracias por aquellos que estuvieron, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que venimos a sentarnos cómodamente para escuchar la palabra de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Que tu mano poderosa se mueva. Gracias por los invitados.